En esta clase vamos a abordar los acontecimientos que van desde la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852 hasta la batalla de Pavón de 1861, en lo que sigue enmarcado en la búsqueda de un orden nacional tras la caída del gobierno de Rosas. Concretamente, la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852 marcó, en cierta medida, el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa en la historia argentina. Pero Caseros no fue solo una batalla entre federales y unitarios, sino un conflicto interno dentro del propio federalismo. Urquiza, que era un caudillo del litoral, logró la victoria con el apoyo de diversos sectores opositores, incluyendo exiliados liberales como los renombrados Sarmiento y Mitre. Además, el apoyo de Brasil, que estaba en guerra declarada por Rosas. Sin embargo, el liderazgo de Urquiza encontró resistencias, especialmente en Buenos Aires, donde, bueno, los ánimos por el derrocamiento de Rosas en manos de personas del interior e incluso con apoyo extranjeros no le caía muy bien. Pero así comenzó un conflicto en Buenos Aires contra la Confederación que empieza a definir la organización política del país en las siguientes décadas. Una vez derrocado Rosas y ya en el poder Urquiza, para avanzar en la organización nacional, convocó en San Nicolás de los Arroyos a los gobernadores de todas las provincias y firmaron el Acuerdo de San Nicolás. Ese acuerdo establecía un Congreso General Constituyente, que es la reunión de representantes de cada provincia para poder dictar una constitución, lo que generó en Buenos Aires cierto descontento, porque la cantidad de representantes que se le pidió a cada provincia era la misma que se le pedía a Buenos Aires y estos consideraban que necesitaban más participación por ser una provincia superior en riqueza al resto. Además, se decidió la nacionalización de la aduana de Buenos Aires, dato no menor, lo que significaba que los ingresos de la aduana ya no serían exclusivamente de la provincia, sino que van a empezar a repartirse entre todas. Para garantizar la transición, Urquiza asumió como director provisorio de la Confederación, con poder sobre las milicias y los fondos nacionales, pero Buenos Aires, que estaba liderada por Mitre, rechazó el acuerdo de San Nicolás, eh, argumentando que el gobernador que habían impuesto en Buenos Aires, Vicente López y Planes, no tenía las facultades para ceder recursos de la provincia. Esto llevó a una ruptura inmediata entre Buenos Aires y la Confederación. En ese pacto de San Nicolás, Buenos Aires consideró que se lo estaba tratando igual que al resto de las provincias. Y eso, obviamente, hizo que rechazara el acuerdo de San Nicolás que llevaría a la firma de la Constitución. Urquiza buscaba la unidad nacional que no se había podido dar durante el gobierno de Rosas, y el rechazo porteño a este acuerdo de San Nicolás llevó a un golpe de estado de Urquiza en Buenos Aires. Pero bueno, la oposición interna que había en Buenos Aires era tan fuerte que quedó separada de la Confederación Buenos Aires. Mientras tanto, en Santa Fe, las provincias restantes avanzaron igualmente con la sanción de la Constitución de 1853, basada en los principios de liberalismo económico y político, aquello que
Rosas rechazaba. La Confederación entonces se organizó con Paraná como capital y Urquiza como su primer presidente. Sin embargo, la separación de Buenos Aires generaba un problema de legitimidad, ya que era la provincia más poderosa económicamente y estaba apartada de la Confederación. Pero igualmente la Constitución se firmó, pero Buenos Aires no formó parte de esa firma de la Constitución y el país quedó dividido. En este mapa podemos ver cómo era eh, la división política de Argentina en ese momento. Tenemos en color verde lo que sería la Confederación Argentina y Buenos Aires en amarillo separada como un estado aparte. Los territorios que están sin nombre son aquellos que aún eran gobernados o forman parte de territorios de los pueblos originarios. No había avanzado el Estado argentino todavía sobre ellos. La separación entre Buenos Aires y la Confederación no fue solo política, sino profundamente económica. Buenos Aires tenía una infraestructura mucho más avanzada. Imagínense que en 1857 ya contaba con alumbrado a gas, un ferrocarril hasta San José de Flores y una aduana clave para el comercio exterior. En contraste, la Confederación tenía un desarrollo mucho, pero mucho más limitado y dependía de la aduana porteña para obtener recursos. Esto generó una rivalidad cada vez más grande, ya que Buenos Aires podía sostenerse económicamente sola, mientras que la Confederación sufría una crisis financiera permanente. Además, Buenos Aires utilizaba sus ingresos para sobornar oficiales y evitar el avance de las tropas federales. Es decir, Buenos Aires tranquilamente podía subsistir sin formar parte de la Confederación, no así al revés, lo que generó un constante y creciente conflicto. Esa tensión que existió entre Buenos Aires separada de la Confederación fue creciendo en tal medida que llegó a su punto máximo en 1859 con una nueva batalla que se dio en Cepeda. Las tropas confederales, eh, lideradas por Urquiza, derrotaron a las fuerzas porteñas y avanzaron hacia Buenos Aires, como había ocurrido en 1820. Sin embargo, una vez más Urquiza evitó ocupar la ciudad y se detuvo en San José de Flores y firmó un acuerdo que comprometía a Buenos Aires a reincorporarse en la Confederación y a aceptar la Constitución, pero con la posibilidad de hacerle reformas, es decir, Urquiza era dialoguista en contraste de la posición de Rosas, que era completamente intransigente. Un tema central era la capital del país. Buenos Aires no quería ceder su ciudad a las fuerzas nacionales, es decir, establecer una capital en Buenos Aires significaba que el poder nacional iba a vivir en Buenos Aires y se iba a perder el control de todo. Por lo que se estableció que la capital de la nación sería decidida por el Congreso en el futuro. Es decir, no aceptaron ni rechazaron y la patearon para adelante. Pero ahora sí formaba parte de la Confederación, aunque con algunas modificaciones a esa constitución que se había firmado en 1853, en lo que se conoce como el Pacto de San José de Flores o de Unión Nacional. Aunque en ese pacto de San José de las Flores se llegó a un acuerdo, el enfrentamiento entre Urquiza y Mitre, entre Buenos Aires y el interior, siempre continuó y siempre estuvo presente. Digamos que Buenos Aires aceptó unirse por haber perdido en la batalla de 1859. Y en 1861 se libró la batalla de Pavón. Este fue un enfrentamiento clave entre las fuerzas confederadas de Urquiza
y las porteñas de Mitre. Es decir, Mitre y Urquiza se enfrentaron. Acá ocurre algo muy llamativo, que es inexplicable para la historia argentina, y que es que aunque la caballería de Urquiza tenía más ventaja, y de hecho estaba ganando, se retiró de manera inesperada y dejó el camino libre para Mitre. Y este obviamente avanzó sin oposición y tomó el control de la política nacional. Urquiza se replegó en Entre Ríos y la Confederación quedó sin liderazgo. Finalmente el gobierno en Paraná se disolvió y Mitre asumió la conducción del país. Nuevamente, de manera inexplicable, eh, Urquiza iba ganando esa batalla, pero se retira. Y en la batalla de Pavón, tras haber firmado la Constitución y luego reformado la misma con el Pacto de Flores, eh, esta batalla lo pone al frente a Mitre, representantes de las fuerzas de Buenos Aires, al frente del país. Ahí podemos ver una placa que se encuentra en la localidad que conmemora el lugar en donde se dio esa batalla. Ahora sí, con la victoria porteña en Pavón, Mitre asumió la presidencia en 1862 y Buenos Aires quedó integrada al país, aunque manteniendo cierto grado de autonomía. Ahí se da esta particularidad. Buenos Aires siempre tuvo un corte centralista de querer dominar a todo el país, por eso no aceptó unirse en primera medida a la Confederación Argentina, y ahora, con una constitución ya firmada, Mitre, de corte unitario o centralista, asume la presidencia de un país constitucionalmente federal. Y ahí se da una contradicción muy grande que va a marcar el devenir de la historia y es una manera de entender las desigualdades que hay en el país. La unificación igualmente permitió avanzar en la construcción de un Estado moderno bajo un modelo liberal, con fuerte centralización en Buenos Aires, no nos olvidemos eso, por más que haya sido eh, apoyado por una constitución de corte federal, ¿no? Eso es algo muy interesante para tener siempre presente a la hora de pensar los sucesos que comienzan a partir de ese momento. El conflicto entre Buenos Aires y la Confederación fue fundamental para la construcción del Estado argentino. Finalmente, el modelo centralista porteño se impuso, definiendo la construcción política y económica del país en las décadas siguientes. Es decir, en esta búsqueda que hubo a partir de la ruptura de los lazos coloniales y esos intentos de generar un modelo de control o de poder sobre el territorio, finalmente encuentran en la batalla de Pavón y en la posterior presidencia de Mitre un modelo que logra permanecer en el tiempo, solidificarse, unificar al territorio y comenzar una serie de políticas que va a hacer que principalmente toda la inestabilidad que transitó el territorio hasta ese momento comience a desaparecer. Es decir, la historia argentina hasta ese momento se caracterizó por una constante lucha de facciones que intentan imponer su modelo de país. Con la presidencia de Mitre comienza un proceso mediante el cual el Estado pone toda su atención en tratar de penetrar en todo el territorio y evitar que vuelva a ocurrir lo que ocurrió hasta ese momento, batallas y cambios de mando. Por eso se considera en gran parte de la historia argentina que ese es el momento fundacional de
este Estado moderno. Y ahí podemos ver el mapa de la República Argentina, más o menos para mediados de 1860, en donde ya forma parte Buenos Aires de lo que ya sería la República Argentina, con territorios todavía no explorados o no conquistados a los pueblos originarios, y que va a formar parte de las políticas que van a comenzar a partir de 1862 en la República Argentina.